Hola, bienvenidos al capítulo número 17 de Kepen TV. Soy Roberto Ibarra, socio y fundador de Kepen, asesor financiero y de seguros. Ya saben que tocamos siempre temas, ideas y conversaciones relevantes del mundo financiero y de los seguros de la semana pasada. Esta semana vamos a hablar del retiro, lo que sí pasó y lo que no pasó. Arrancamos. El primer tema del retiro que vamos a tocar es la jurisprudencia y la rasurada a las pensiones. De entrada les digo, no pasó nada y a la vez pasó todo. Ahí les va. ¿Qué dijo la Suprema Corte? La Suprema Corte dijo, una persona que demandó estaba en el régimen 1973, que ya hemos platicado en otros capítulos, y esa persona se pensionó previo a 1997, cuando era la única ley que existía. Y esa persona le dijo a la Suprema Corte, le dijo, oye, ¿por qué me estás limitando a mí en mis 10 salarios mínimos, como lo marca la ley en un inicio, cuando la ley nueva establece que el tope son de 25 salarios? Yo quiero trasladarme de este régimen a los beneficios de este. La Suprema Corte le dijo que no. El IMSS salió y dijo que no le iba a hacer caso a la Suprema Corte. Ese es un tema para abogados. Aquí les vamos a hablar prácticamente lo que está pasando. Pequeño repaso. Tenemos dos tipos de pensiones en este país, obligatorias, que nos da el gobierno: el régimen 73 y el régimen 97. No existe otro. El 73, cuando nace, recordemos que la seguridad social en este país nace en la década de los 40 y aquí nace este régimen y dice la ley, cuando tú te jubiles vas a recibir hasta un tope de 10 salarios mínimos, que ahorita, para redondear números, vamos a hablar de 30,000 pesos. Eso sería el tope. Toda la gente que se empezó a pensionar aquí, eso era el tope que recibían, si es que estaban topados, si es que contaban las condiciones para recibir el tope. Ese tema lo vimos en otros capítulos. Llega aquí el punto de toda la gente que se está pensionando y no ha cambiado nada, son 10 salarios mínimos. Después, por aquí en la década de los 90 a principios, el gobierno, como conociendo que no tendrá la capacidad de darle bienestar o dignidad a todos los mexicanos en una edad avanzada, aparte que la esperanza de vida incrementó de manera importante y sigue incrementando, el gobierno dice, no, tenemos que cambiar el régimen porque no va a funcionar. Entonces crean el régimen 97, donde dicen, ya no es tan sencillo, vamos a decirlo así, ya va a ser cada quien va a aportar a su propio retiro el 6.5%, va a haber un tope nuevo, nomás que ese tope no lo voy a limitar a 10 salarios mínimos, lo voy a aumentar a 25 salarios mínimos, que ahorita 25 salarios mínimos estamos hablando de más o menos unos 90,000 pesos. ¿Qué pasó? En el 2016 se hace un cambio y se introduce un concepto que se conoce como UMAS, que ya lo tocamos en otro capítulo. El gobierno dice, ¿sabes qué? Las pensiones ahora las voy a topar a UMAS, no a salarios mínimos, para que esa brecha no sea tan grande. La UMA es menor que el salario mínimo, el incremento por lo menos. Entonces aquí, hoy en día, si alguien se está jubilando, estamos hablando de 25 UMAS que tiene derecho, que son más o menos 65,000 pesos. Entonces, ¿qué fue la situación? Que fue toda una noticia, que las pensiones se rasuran, adiós pensiones, Andrés Manuel, el país no sirve, un montón de cosas. En resumen, no pasó absolutamente nada, porque la persona que demandó, vamos a suponer que aquí empezó a cobrar su pensión con 10 salarios mínimos. Posteriormente, esa persona cambia la ley y esa persona le dice al IMSS, le dice, oye, yo quiero recibir con 25. La Suprema Corte dijo, no, te voy a seguir pagando con 10. Pero, oye, pero salarios mínimos, UMAS, ¿qué onda? Hoy en día un mexicano que se haya jubilado de aquí en adelante y que se vaya a jubilar hoy bajo este régimen o bajo inclusive el 73, recordemos que la gente que empezó a trabajar antes de 1997, recordemos que ellos, aunque se estén jubilando aquí, tienen el derecho a elegir entre cuál de los dos se van a pensionar. Probablemente, si se hicieron bien las cosas, probablemente sea mayor beneficio elegir pensionarse bajo este régimen. Esta persona le dijeron que no podía hacer este cambio, pero cualquier persona que se haya pensionado de aquí en adelante sigue su tope en los 25 UMAS. Les digo, les repito por tercera vez, no pasó absolutamente nada, no es culpa de nadie. Si es culpa de alguien, yo diría que es culpa de nosotros como mexicanos, porque recordemos que solamente el 6.5% de nuestro ingreso es el que se toma para la pensión, ¿no? Entonces es un tema muy complejo. Espero que esto aclare un poquito las dudas de lo que sí pasó y lo que no pasó.
Segundo tema va de la mano del pasado. Nos vamos a enfocar a la generación millennial, los 97 en adelante. El siguiente tema es para los 73. Ahí les va. Salió también en las noticias que las pensiones, los aforados, régimen 97, 2021, próximo año, van a ser 75,000 mexicanos que ya van a tener derecho a recibir su pensión. Y decían las noticias, pero solamente el 1%, ni 750, un poquito menos del 1%, como 740 personas van a tener derecho a recibir su pensión. El 1%. Entonces fue todo un escándalo, fue una noticia inteligente, pero ahí les va, es un poquito más complejo de lo que suena la noticia. Sí, son 75,000 mexicanos que ya tienen derecho a pensionarse, porque ya en el 2021, ya la primera generación, vámonos al 97, recordemos cuando entra en vigor este régimen, de aquí para acá ya entran la primera generación de mexicanos que ya van a sumar las 1,250 semanas trabajadas, que son, vamos a redondearle, son 25 años de trabajo. La ley dice, las estadísticas, que pues evidentemente ya hay mexicanos que se pueden pensionar. ¿Cuál es el detalle? Hay dos escenarios. El mexicano que, vamos a suponer que te acabas de graduar, empezaste medio tarde a chambear, pero vamos a redondearlo a los 25 años. No tuviste la necesidad de trabajar en la universidad, etcétera. Y a tus 25, aquí empezaste a trabajar. Si te vas y recorres estos 25 años, tendrás hoy, en el 2021, tendrás 50 años. Evidentemente, todos los que caen en esta clasificación no tienen derecho a pensionarse. ¿Por qué? Porque no han cumplido los 65 años. De este universo es un número importante que sí, ya se pueden pensionar porque cumplieron esta, pero no han cumplido esta. Entonces ahí va, por eso está tan bajo este número. Una cosa. La contraparte es la siguiente. Tenemos mexicanos que ya tienen los 65 años y ya tienen los 1,250 semanas trabajadas. ¿Pero qué significa eso? Vámonos 25 años atrás. Significa que ellos tuvieron que haber empezado a trabajar formalmente con un patrón a los 40 años. Es decir, de los 20 y tantos a los 39. Por ahí estuviste trabajando formalmente. Evidentemente, pues estás en el régimen 73. Ya hemos platicado. Habrá muy poquitos mexicanos, me imagino yo, que empezaron a trabajar formalmente a los 40 y son este 1%, básicamente son estas personas que empezaron a trabajar a los 40 formalmente o ya tienen 65, ya juntaron sus 1,250 semanas y son 750 mexicanos más o menos. Por eso este numerito tan alarmante. Sí es preocupante, sí, pero seamos realistas. Evidentemente solo el 1% se va a pensionar porque la mayoría siguen teniendo 50 años y les faltan todavía otros 15 años de trabajo como mínimo. No nos vayamos siempre con la noticia y el espectacular. Sí, alarmante, pero no es tanto de qué preocuparse. Ya para cerrar esta semana vamos a hablar de la modalidad 40. Ya hablamos de la jurisprudencia, que sí pasó mucho, que no pasó tanto. Ya hablamos de lo que nos va a pasar a los pensionados con el régimen 97. Y esta modalidad 40 es específica para las personas que están en el régimen 73. Vamos a entrar un poquito más a detalle de qué es, porque lo hemos mencionado mucho en estos videos, pero vamos a hablar y vamos a dar un tip en particular que espero que les sirva. Primeramente es un esquema, está diseñado para incrementar las semanas cotizadas de cualquier persona y el salario. ¿Qué tiene que pasar para que tú puedas usar esta modalidad? Tienes que pagar mensualmente al IMSS. Hay un tope, recordemos, ese tope es de 25 UMAS, que más o menos en pesos estamos hablando de una aportación de 6,700 pesos mensuales. Si 2 meses consecutivos no se aporta, se corta el contrato, por verlo de alguna manera. ¿Qué tiene que suceder para que yo pueda acceder a esto? Tiene que haber una baja laboral máximo de 5 años. Si es mayor de 5 años, habrá que darnos de alta nuevamente con un patrón por 1 año como mínimo o 1 año y meses. ¿Por qué meses? Porque a veces se tarda el sistema del Seguro Social registrar el año trabajado. Entonces, si trabajamos justo 1 año y ya queremos aplicarnos aquí, a lo mejor nos van a decir que llevamos apenas 10 meses, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, típicamente es como 1 año, 2, 3 meses. Ya se nos registra nuestro año con algún patrón. Posteriormente ya vamos a la modalidad 40 y hacemos nuestras aportaciones mensuales para incrementar las semanas y el salario. Importante, hablando del salario, lo que vas a aportar aquí a la modalidad 40 solamente podrá ser tu último salario o más. Es decir, si yo ya estaba topado, dejé de trabajar y luego quiero volver a aportar, pero una cantidad menor por un tema de presupuesto o un tema de desconocimiento, el sistema no lo va a permitir. Me preguntan mucho, oye, ¿qué cantidad, Roberto, necesito juntar o tener para, asumiendo que ahorita tuviera 55 años, que es cuando estratégicamente se habla de contratar la modalidad 40, siempre y cuando exista la baja laboral, obviamente? La cantidad es, con esta cantidad de dinero, al día de hoy, 2020, con esta cantidad de dinero más o menos nos va a alcanzar, más
menos digo por pesos y centavos, nos va a alcanzar a hacer este pago mensual al IMSS para que cuando cumplamos 60, que a partir de ahí podremos decidir si nos pensionamos o no, pero a partir de esta edad ya podremos contar con un número relativamente importante. Pero recordemos que un número determinante para recibir nuestra pensión máxima es las semanas cotizadas. Ejemplo, pide mínimo 500 este régimen, pero si tienes nomás 1000, pero sí los últimos 5 años con el tope, pero solo tienes 1000 semanas, no esperes la pensión máxima. Mucho ojo con ese tema. Y ahí les va un mega tip. ¿Qué pasa? Que la modalidad 40 es un contrato que se establece con el Seguro Social y es un contrato que no se renueva. Y como esto está todo en base a UMAS, la UMAS sabemos que cada año en febrero se renueva. Entonces, si yo hago un contrato hoy 2020, en el 2021 mi salario al cual yo estaré haciendo mis aportaciones será el mismo, será fijo. Entonces ahí te va un tip. Cada año deja de pagar por 2 meses para que se renueve tu contrato, para que se actualice con la UMA nueva del 2021, 2022, etcétera, en adelante, y así podrás garantizar que año con año estás aportando el salario tope máximo. ¿Por qué? Por la UMA. Porque el contrato que se hace, para entrar un poquito más a detalle, el contrato que se hace no está en UMAS. El Seguro Social te lo hace con un salario diario. Hoy en día son más o menos 2,100 pesos y te lo hace con el contrato para tu aportación, pero el 2021 cuando esto suba, esto pues también subirá naturalmente. Espero que te sirva. Recordemos el tema del retiro, mucho en las noticias, mucho se va a platicar, no te quiero espantar. Cuando digo que no pasó nada, también te estoy diciendo que pasó todo. ¿Por qué? Porque es la primera vez. Ya se está hablando en un tema, en un ámbito cultural de todas las personas, ya es una conversación que todos estamos teniendo. Creo que eso es algo bueno. Como dice un buen dicho, no te preocupes, ocúpate. Gracias nuevamente por escucharnos. Ya saben, déjenos sus comentarios, like, no like. Píquenle en la campanita si están en YouTube, síganos en todas las plataformas. TikTok, ahí tenemos mucha audiencia, entonces si quieren ver cosas un poquito más light, un poquito más express, también nos pueden ver ahí. Yo soy Roberto Ibarra, nos vemos la próxima semana, no te comas el malvavisco.